¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia más aterradora de la Biblia? Y si te dijera que hay un relato tan impactante, tan lleno de misterio y advertencias, que podría cambiar la forma en que ves tu vida espiritual para siempre? Hoy exploraremos la historia más aterradora de la Biblia y descubriremos las lecciones profundas que Dios quiere enseñarnos a través de ella. La Biblia está llena de relatos que nos inspiran, nos consuelan y nos guían, pero también contiene historias que nos confrontan con el poder de Dios, su justicia y las consecuencias de nuestras decisiones. Este relato no solo es aterrador por lo que describe, sino por lo que nos revela sobre nuestra relación con Dios y el destino eterno de nuestras almas. En los próximos minutos, desentrañaremos los misterios de esta historia y reflexionaremos sobre cómo sus enseñanzas pueden transformar nuestra vida. Este video no es solo un relato de advertencia, sino una oportunidad para profundizar en nuestra fe y entender mejor el propósito de Dios para nosotros. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario con la frase "Dios es mi refugio" y a dar me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Además, te animo a suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te acerque más a Dios. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que, quédate conmigo hasta el final y juntos descubriremos el mensaje que Dios tiene para ti. Vamos a comenzar este viaje espiritual. ¿Estás listo? En Números 16, encontramos una de las historias más impactantes y aterradoras de la Biblia, la rebelión de Coré. Este relato es un recordatorio solemne del poder de Dios y de las consecuencias de desafiar su autoridad. Coré, junto con Datán, Abiram y otros 250 líderes importantes de Israel, se levantaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y, por ende, desafiando la autoridad de Dios. Estos hombres acusaron a Moisés y a Aarón de exaltarse sobre la asamblea del pueblo, olvidando que fue Dios mismo quien los había designado para sus roles. Moisés, profundamente perturbado por la rebelión, buscó la guía de Dios. En respuesta, Dios ordenó un juicio para demostrar quién había sido realmente elegido por él. Moisés proclamó que si los rebeldes morían de manera natural, sería señal de que el Señor no lo había enviado. Pero si algo sobrenatural ocurría y la tierra se abría para tragarlos, todos sabrían que habían despreciado al Señor. Entonces ocurrió lo impensable. La tierra se abrió y se tragó a Coré, a los otros líderes rebeldes y a sus familias. El fuego del cielo también descendió y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso de manera incorrecta. Este suceso impactó profundamente a todo Israel, sirviendo como una advertencia clara de que el desafío a la autoridad divina trae graves consecuencias. La historia de la rebelión de Coré nos confronta con preguntas importantes sobre la humildad, la obediencia y el respeto hacia Dios. En nuestras vidas también podemos enfrentarnos a momentos en los que cuestionamos la dirección de Dios o resistimos su voluntad. Esta historia nos recuerda que Dios es soberano y que es crucial confiar en sus planes, incluso cuando no los entendemos completamente. Reflexiona sobre las áreas de tu vida donde podrías estar luchando contra la voluntad de Dios. ¿Hay algo que necesitas someter a Él? Aprendamos de este relato que nuestro lugar está en la humildad y en la obediencia, buscando siempre honrar a Dios en todo lo que hacemos. En Éxodo 7, 14, 12, 30, se relata uno de los episodios más sobrecogedores y aterradores de la Biblia, las 10 plagas de Egipto. Este relato no solo muestra el poder absoluto de Dios, sino también la gravedad de endurecer el corazón y resistir su voluntad. Dios envió a Moisés y a Aarón a Faraón con un mensaje claro:
dejar ir a su pueblo, Israel. Sin embargo, Faraón se negó repetidamente, desafiando la autoridad de Dios y provocando su juicio. Fue entonces cuando Dios comenzó a manifestar las plagas, cada una más aterradora que la anterior. Desde convertir el agua del Nilo en sangre, hasta lluvias de granizo y langostas, y, finalmente, la muerte de los primogénitos. Estas plagas mostraron el juicio divino y la protección de Dios hacia su pueblo. Lo que hace de este relato especialmente impactante es cómo expone las consecuencias de la desobediencia persistente y el rechazo a la voz de Dios. Faraón, en su arrogancia, no solo trajo sufrimiento a Egipto, sino que endureció su corazón hasta el punto de enfrentar el juicio final de Dios. Pero esta historia también tiene una dimensión de esperanza. Mientras Egipto sufría bajo el peso de las plagas, los israelitas experimentaron la protección divina, especialmente durante la última plaga, cuando la sangre del Cordero Pascual en los dinteles de las puertas los salvó de la destrucción. Es un recordatorio poderoso de que Dios cuida y libra a aquellos que confían en Él. En nuestras vidas, esta historia nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos a la voz de Dios. ¿Estamos dispuestos a escuchar y obedecer? ¿O estamos endureciendo nuestro corazón, resistiendo su dirección? También nos anima a confiar en la protección y fidelidad de Dios, incluso en tiempos de juicio o dificultad. Reflexiona. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas rendirte completamente a Dios? Puedes confiar en que su poder y su protección siempre estarán contigo cuando caminas en obediencia. Dios sigue siendo el mismo hoy, manifestando su poder y misericordia para aquellos que escuchan su llamado y confían en su voluntad. En Marcos 5, 1-20, encontramos una de las historias más inquietantes y aterradoras de la Biblia. El encuentro de Jesús con un hombre poseído por una legión de demonios en la región de Gadara. Este relato no solo es una demostración del poder absoluto de Cristo sobre las fuerzas del mal, sino también una advertencia sobre el peligro espiritual que enfrentamos cuando estamos alejados de Dios. Cuando Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea, desembarcaron en la región de los Gadarenos, donde inmediatamente fueron recibidos por un hombre que vivía entre las tumbas. Este hombre estaba poseído por una multitud de espíritus malignos, tanto que nadie podía controlarlo. Rompía cadenas, gritaba día y noche, y se hería a sí mismo con piedras. Era una imagen aterradora de la opresión espiritual en su máxima expresión. Cuando el hombre vio a Jesús, corrió hacia él y se postró, reconociendo la autoridad divina de Cristo. Los demonios clamaron, rogando a Jesús que no los enviara fuera de la región, y pidieron entrar en una piara de cerdos cercana. Jesús permitió que los espíritus inmundos salieran del hombre y entraran en los cerdos, que inmediatamente se precipitaron al mar y perecieron. Este episodio muestra de manera poderosa que Jesús tiene autoridad sobre el reino espiritual y que su misión incluye la liberación de quienes están atrapados en la oscuridad. Pero también es un recordatorio impactante de la realidad de la batalla espiritual que enfrentamos todos los días. En nuestra vida, podemos sentirnos atrapados por fuerzas que nos sobrepasan. Adicciones, pensamientos oscuros, miedos profundos. Sin embargo, este relato nos da la esperanza de que Jesús tiene el poder de liberarnos completamente y restaurarnos a una vida de paz y propósito. Reflexiona sobre los momentos en que te has sentido abrumado o atrapado. ¿Has buscado a Jesús como tu liberador? Este pasaje nos enseña que no hay nada ni nadie que esté fuera del alcance de la gracia y el poder transformador de Cristo. Dios sigue liberando hoy, tal como lo hizo con el hombre de Gadara, y nos ofrece una vida de libertad y restauración si acudimos a Él con fe. En Daniel 5 se relata un episodio estremecedor que sacudió profundamente al reino de Babilonia: el juicio de Dios en el banquete del rey Belsasar.
Este relato no solo pone de manifiesto la santidad de Dios, sino también las graves consecuencias de ignorar su autoridad. Belsasar, hijo de Nabucodonosor, organizó un gran banquete para 1000 de sus nobles. Durante la celebración, cometió un acto de absoluta irreverencia. Ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que habían sido tomados del templo de Jerusalén, y los usó para beber vino mientras alababa a dioses falsos. Este acto de blasfemia fue un desafío directo al Dios verdadero. De repente, algo inexplicable sucedió. Una mano misteriosa apareció escribiendo en la pared del palacio las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin. Dejaron a todos aterrorizados. Ni los sabios ni los astrólogos del rey pudieron descifrar el mensaje. Fue entonces cuando llamaron a Daniel. Daniel, con calma y sabiduría, explicó lo que significaban aquellas palabras. Eran el juicio de Dios sobre el reino de Belsasar. Dios lo había puesto en la balanza y no daba la medida. El destino estaba sellado. Su reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Aquella misma noche, Belsasar fue asesinado y su reino cayó, tal como Dios lo había anunciado. Este relato nos deja una lección clara. La santidad de Dios no puede ser tomada a la ligera. Belsasar ignoró los ejemplos y advertencias del pasado, subestimando el poder y la justicia de Dios. En nuestras vidas, debemos recordar que nuestras acciones tienen consecuencias. Nunca deberíamos descuidar nuestra relación con nuestro Creador. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas dar a Dios el lugar que merece? Este pasaje nos invita a reflexionar, a arrepentirnos y a buscar el perdón. Es un llamado a vivir una vida marcada por la reverencia y la gratitud hacia Dios. Dios sigue siendo santo y justo, y siempre dispuesto a extender misericordia a quienes se humillan y lo buscan con sinceridad. En Lucas 16, 19, 31, Jesús cuenta una parábola que cala profundo en el corazón de quienes la escuchan: la historia del rico y Lázaro. Esta narración no solo pone frente a nosotros las realidades de lo que viene después de la muerte, sino que también nos desafía a evaluar nuestras prioridades, nuestras acciones y nuestra relación con los demás. El relato nos presenta a un hombre rico, rodeado de lujos, placeres y abundancia. Su vida giraba en torno a sí mismo, mientras justo a las puertas de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro. Cubierto de llagas, Lázaro ansiaba con desesperación las migajas que caían de la mesa del rico, pero no las recibió. Mientras el rico vivía en comodidad y despreocupación, Lázaro sufría en silencio, invisibilizado por la indiferencia. La muerte llegó para ambos, pero sus destinos no podrían haber sido más distintos. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. En cambio, el rico despertó en el Hades, en medio de tormentos incesantes. En su desesperación, imploró a Abraham que enviara a Lázaro para que apenas mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua abrasada por el tormento. Pero Abraham, con tristeza, le recordó: en tu vida recibiste tus bienes, mientras Lázaro recibió males. Ahora, él está consolado aquí, y tú sufres allá. Además, entre ellos había un abismo inquebrantable, imposible de cruzar. Esta parábola es una advertencia clara, una llamada de atención. Nos confronta con la seriedad de nuestras acciones y la responsabilidad que tenemos hacia los demás. Nos recuerda que la falta de empatía, justicia y obediencia a Dios tiene consecuencias eternas. Es un recordatorio de que nuestras vidas no deben girar solo en torno a nuestros propios deseos y comodidades. En nuestro día a día, ¿cuántas veces podemos caer en la misma trampa que el rico, enfocándonos únicamente en lo nuestro y pasando por alto la necesidad de los demás? Pero Dios nos llama a vivir con compasión, a reflejar su amor y su justicia en cada acción que tomamos,
Reflexiona. ¿Estás viviendo de una manera que honra a Dios y que extiende su amor a quienes lo necesitan? Este relato no es solo una advertencia, sino un desafío, un llamado a alinear nuestras prioridades con la eternidad, recordándonos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo obedecemos y servimos a Dios. Dios nos sigue llamando hoy. Nos invita a ser generosos, compasivos y atentos a las necesidades de quienes nos rodean, porque cada decisión que tomamos tiene un eco eterno. En Isaías 6:1-8 encontramos uno de los relatos más impactantes de toda la Biblia, la visión del profeta Isaías ante el trono de Dios. Una experiencia majestuosa, pero también aterradora, que revela la santidad absoluta de Dios y deja al descubierto la profunda necesidad de purificación del ser humano. Isaías nos cuenta que, en el año en que murió el rey Usías, tuvo una visión del Señor. Estaba sentado en un trono alto y sublime, y el templo se llenó con su gloria. Alrededor del trono se encontraban los serafines, seres celestiales que, cubriendo sus rostros y pies con sus alas, proclamaban con voz poderosa: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Era una visión tan impresionante que los cimientos mismos del templo se estremecieron, y la casa se llenó de humo. Isaías, al verse ante la presencia de Dios, quedó abrumado por su santidad y por el peso de su propio pecado. Lleno de temor, exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Pero en ese momento, uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y, acercándose a Isaías, tocó sus labios diciéndole: «Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Luego, Isaías escuchó la voz de Dios que preguntaba: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Y entonces, con una disposición renovada y un corazón lleno de reverencia, Isaías respondió: «Aquí estoy, envíame». Este encuentro no solo pone de manifiesto la grandeza y la santidad de Dios, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia condición. Nos recuerda que, aunque nos sintamos indignos, Dios es misericordioso y está dispuesto a purificarnos, transformándonos en instrumentos de su voluntad. A veces, como Isaías, podemos sentirnos abrumados por nuestras imperfecciones. Pero esta historia nos muestra que, si nos presentamos humildemente ante Dios, Él nos capacita para su propósito. ¿Qué hay en tu vida que te impida responder al llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a decir: «Aquí estoy, envíame»? Dios sigue llamándonos hoy. Nos purifica, nos fortalece y nos envía para cumplir su voluntad, si tan solo abrimos nuestro corazón a Él. En Apocalipsis 18, encontramos una de las visiones más estremecedoras y simbólicas del Nuevo Testamento: la caída de Babilonia. Este capítulo revela el juicio de Dios sobre una ciudad que no solo simboliza una civilización corrupta, sino también todo sistema humano que se rebela contra los valores divinos. La caída de Babilonia es más que un acto de justicia divina. Es un recordatorio de que todo aquello que desafía la voluntad de Dios tiene un fin inevitable. La visión comienza con un ángel descendiendo del cielo, brillante y lleno de autoridad, proclamando con voz poderosa: ha caído la gran Babilonia. Esta ciudad, durante tanto tiempo símbolo de inmoralidad, avaricia e idolatría, ahora enfrenta la furia de Dios. Toda su riqueza y poder, que habían deslumbrado y seducido a las naciones, son destruidos en un instante. Comerciantes, reyes y marinos, todos lamentan su caída, porque ven desvanecerse su fuente de riqueza y gloria. Lo que resulta aterrador de esta visión es la intensidad del juicio y la rapidez con la que ocurre. Babilonia, con toda su supuesta grandeza,
no pudo resistir el poder absoluto de Dios. Este relato nos confronta con una verdad ineludible. Cualquier sistema o estructura levantado sobre injusticia y pecado terminará colapsando bajo su propio peso. En medio de este juicio devastador, también se alza un llamado lleno de urgencia y esperanza para el pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis en sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Es un recordatorio directo de que debemos apartarnos de aquello que se opone a Dios, viviendo en santidad y fidelidad. En nuestra vida diaria, la caída de Babilonia nos desafía a reflexionar. ¿Estamos permitiendo que nuestras prioridades sean moldeadas por sistemas o valores que no reflejan los principios de Dios? Este relato nos llama al arrepentimiento, a buscar la pureza y a confiar en que el reino de Dios es el único fundamento eterno. Dios sigue siendo justo y soberano, y su llamado permanece. Nos invita a vivir en obediencia, en fidelidad, recordándonos que su propósito, su reino y su voluntad prevalecerán por encima de cualquier poder terrenal. En Apocalipsis 20, 11, 15, se describe uno de los momentos más solemnes y aterradores de toda la Escritura: el juicio del gran trono blanco. Esta visión profética revela el destino eterno de cada ser humano y la justicia perfecta de Dios, recordándonos la importancia de nuestra relación con Él. El apóstol Juan relata cómo vio un gran trono blanco y a aquel que estaba sentado en él. Ante su presencia, la tierra y el cielo huyeron, y no se encontró lugar para ellos. Todos los muertos, grandes y pequeños, estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. También fue abierto el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, conforme a sus obras. El pasaje nos muestra que aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Este juicio no hace distinción de estatus social, poder o riqueza. Todos deben dar cuenta ante Dios de sus vidas. La escena es aterradora, no solo por la severidad del juicio, sino porque nos confronta con nuestra mortalidad y nuestra responsabilidad espiritual. Este relato nos recuerda que nuestra vida en la tierra es temporal y que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Sin embargo, también nos habla de la esperanza y la gracia de Dios para aquellos que han puesto su fe en Cristo y cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. En nuestra vida diaria, este pasaje nos desafía a evaluar dónde estamos espiritualmente. ¿Estamos viviendo en obediencia a Dios y aceptando su gracia? ¿O estamos alejados de Él, confiando en nuestras propias obras? Si hoy estuvieras delante del trono blanco, ¿qué dirían los libros sobre tu vida? Este relato no busca asustarnos, sino llamarnos al arrepentimiento, la fe y a vivir con un propósito eterno. Dios sigue extendiendo su gracia y ofreciendo el perdón a todos los que se vuelven a Él. Asegúrate de que tu vida refleje ese compromiso con su verdad y su justicia. Felicitaciones por llegar hasta el final de este video. Esto no es algo que todos logran. Tu perseverancia demuestra tu profundo compromiso con tu fe y tu deseo de crecer espiritualmente. Eso es algo único y muy especial, y quiero que te sientas orgulloso de haber dedicado este tiempo a reflexionar y aprender sobre la palabra de Dios. Como muestra de tu compromiso y para marcar este momento, te animo a dejar un comentario con la frase: Dios transforma mi vida porque confío en Él. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe y dejando un testimonio que puede inspirar a otros a seguir este camino. Quiero también que reflexionemos juntos sobre el impacto de compartir este mensaje. Piensa en el poder que tiene este video para alcanzar a alguien que esté perdido, confundido o necesitando una señal divina. Compartir este video no solo es un acto de generosidad, sino también de obediencia al llamado de Dios de difundir su palabra.
Imagínalo como sembrar una semilla de esperanza y fe en el corazón de alguien que lo necesita. Asimismo, te invito a suscribirte a este canal. Esto no es solo un acto simbólico, sino un compromiso personal de mantener tu llama espiritual encendida, de no desconectarte de los recursos que pueden alimentar tu fe diariamente. Es como mantener un fuego vivo que ilumina no solo tu camino, sino el de otros a tu alrededor. Si te has sentido tocado por este mensaje, quiero alentarte a explorar más de los estudios disponibles en este canal. Cada video está diseñado con amor y propósito para fortalecer tu relación con Dios y ayudarte a encontrar respuestas en medio de tus dudas. Gracias por ser parte de este viaje. Oro para que la palabra de Dios siga iluminando tu camino y transformando tu vida de maneras que nunca imaginaste. Que Dios te bendiga abundantemente y te guíe en cada paso.